Bienvenidos a este nuevo capítulo de La Voz del Crack. Hoy tenemos pedazo de jugador, campeón de Sudamericana con la U el año 2011 y fue súper importante. Acá estamos con Gustavo Lorenzetti. ¿Cómo está ahí, Gustavo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, bien, todo bien. Acá disfrutando de la noche y del frío de la ciudad. Acá igual hace mucho frío. Oye, para empezar a romper un poquito el hielo, ¿cómo te ha ido en el retiro? Bien, bien, la verdad que lo estoy disfrutando. Me preparé para el retiro porque sé que cuesta. Sabía por compañeros que ya se habían retirado lo que habían sufrido. Entonces, bueno, me preparé para este momento y la verdad que lo llevo muy bien. Si bien hay cosas del fútbol que se extrañan, lo suplo con otras cosas. Oye, ¿y seguir ligado al fútbol o ya estáis fuera del ecosistema del fútbol? No, no, estoy fuera. Por ahora estoy fuera. Si bien me gusta mirar y todo, pero no estoy en nada relacionado con el fútbol profesional, por lo menos. Más adelante, capaz que me pica el bichito y vuelvo de alguna forma, pero por ahora preferí darle un descanso, un tiempito, priorizar otras cosas y bueno, lo llevo muy bien, la verdad. Oye, ¿cómo se prepara mentalmente un jugador para el retiro? Bueno, yo ya lo fui maquinando, sabía cuando terminaba mi contrato, en ese momento estaba en Iquique, me agarró la pandemia ya, Ah, creo que eso también me hizo replantearme algunas cosas y, y bueno, empecé a ir a una psicóloga en buena. ese momento. Yo la verdad al principio no creía mucho en los psicólogos, pero bueno, ya había ido cuando llegué a la U, fui un par de meses y me sirvió muchísimo. Entonces retomé en la época después de pandemia, ya pensando en el tema del retiro y bueno, la verdad que me ayudó, te abre un poco la cabeza. eh, Así que bueno, de esa manera me fui preparando, pero era algo que ya tenía pensado. A veces es muy complicado cuando te retira una lesión o por ahí no conseguir club. Eso creo que es jodido, pero bueno, lo mío fue planificado y lo llevo muy bien. Oye, y ahora, bueno, ya pasamos por un poquito del retiro. Vamos a ir a tus inicios. ¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol? ¿Dónde jugabais? Bueno, arranqué a los 4 años en la canchita de baby fútbol que estaba a la vuelta de mi casa, que se llama La Consolata, un club de barrio. Y después a los 10 años llegué a Rosario Central, ahí hice las juveniles, las inferiores, y bueno, estuve casi 10 años en Central y debuté a los 18 años. Ya a los 16 empecé a entrenar con el primer equipo. Debuté a los 18 años, que me hizo debutar Miguel Russo. Uf. Y bueno, estuve 10 años y ya a los 20 ya me fui para Chile. Llegué a Coquimbo. Oye, ¿y cómo viviste el debut? ¿Te pusiste muy nervioso? Fue un poquito inesperado porque la verdad que era mi primer partido de suplente y sinceramente no pensé que iba a entrar y bueno, me tocó jugar creo que aproximadamente 10 minutos y la verdad que no sé si alcancé a estar nervioso ese día, era de visitante y como la verdad no lo pensé que iba a debutar, entonces por ahí por ahí si lo hubiera sabido, la noche previa hubiera sido difícil dormir y todo Claro. eso, bueno, me tocó. La verdad que esa tarde tuve pocas veces la pelota, pero las veces que la toqué hice una buena jugada y entonces la verdad que lo pude disfrutar adentro y bueno, creo que fue el premio a todo el trabajo que uno hace desde chico. Oye, y bueno, se habla que con los juveniles igual los más grandes eran un poco pesados en ese tiempo. ¿Te tocó algo así o no? No, no, la verdad que tuve la suerte de llegar a un plantel que sí había gente grande, había un par de tipos históricos en Central, pero bueno, entre ellos uno era Vitamina Sánchez, que hoy es entrenador, eh, y estaba Petaco Carbonari, un histórico zaguero central de Central. Y la verdad que me trataron muy bien. Y bueno, los demás eran todos chicos de inferiores que ya habían Ah, ya. debutado, entonces ya un poco nos conocíamos desde ahí.
y la verdad que se me hizo re fácil integrarme al primer equipo. Oye, ¿y algún compañero que te haya ayudado como en los primeros pasos, que te haya como, no sé si apadrinado, pero te haya ayudado mucho? Bueno, creo que en ese plantel todos me hablaban. Bueno, Vitamina es uno, Ezequiel González también es otro, que juegan los dos en mi posición. Eh, Después los chicos que si bien eran jovencitos, eran más grandes que yo, estaba Emiliano Papa, lateral izquierdo, que también jugó en Vélez. Bueno, Paulo Ferrari, lateral derecho, jugó en River también. Mm. Eh, Ellos por ahí, también, bueno, un chileno en ese momento que me iba con él a entrenar, que era Clarence Acuña. Ah, ya. Eh, con Clarence hicimos una muy buena relación esos 6 meses que compartimos, la verdad que me ayudó mucho, una gran persona. Eh, bueno, ellos fueron los que en el comienzo me ayudaron con una charla, con un consejo. Oye, y después, bueno, pasaste por Coquimbo y después yo creo que te fuiste a un club donde, bueno, donde yo te conocí, yo vi un poco más como la consolidación que fue en Universidad de Conce. Sí, sí, sí. Cómo viviste el momento, cómo fue para ti ese paso en la U de Conce? Bueno, en la U de Conce la verdad que llegué a un club muy organizado, muy tranquilo. Es un club que por ahí no tiene tanta hinchada, pero la verdad que la gente que me tocó conocer ahí fue espectacular. Y bueno, donde uno por ahí pudo desarrollarse con mucha tranquilidad. Eh, Hicimos una muy buena campaña. eh, es una ciudad cómoda para vivir, yo creo que también eso influye después en el rendimiento. Y muy buenos compañeros, ¿no? Teníamos muy buenos jugadores y pudimos hacer una gran campaña que no la pudimos coronar en la final contra Colo-Colo. Pero bueno, después más adelante el equipo consigue una Copa Chile, el primer trofeo para la institución. Así que la verdad que para mí fueron 4 años y medio que lo disfruté mucho. Oye, ¿sentiste que fue tu despegue futbolísticamente en la U de Conce, no? ¿Qué fue mi qué? ¿Tu despegue? O sea, como para que el mundo, o sea, el medio Sí, nacional te conociera. sí, 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 porque si bien en Coquimbo por ahí hicimos una buena campaña todavía el segundo semestre, eh, recién llegaba a Chile, recién llegaba, y bueno, creo que el haber jugado una final, haber llegado a los playoffs de la manera que llegó ese equipo de la U de Conce, eliminando a por ahí el candidato de todos, que era Audax en ese momento, y de la forma que eliminamos a Audax en semifinales, pero también veníamos de eliminar a Católica en cuartos de final, y los dos partidos con goles en los últimos minutos. Entonces ese equipo llegó de una forma muy llamativa, ¿no? Y aparte jugaba bien al fútbol. Audax Nosotros, tenía equipazo aparte. Audax tenía un equipazo, tenía Rielos, Villanueva, Orellana, nada, era el candidato de todos. Sí. Y encima perdimos el partido de ida en Conce, y bueno, y todos nos daban por muertos, obviamente. Y bueno, fuimos a Santiago y ganamos por diferencia de 2 goles, que era lo que teníamos que hacer, y bueno, nos metimos en la final con Colo-Colo. No, y Colo Colo también, pedazo de equipo tenía en ese tiempo. Sí, un pedazo de equipo, y bueno, el partido de ida hubo polémica, hubo un par Claro. de penales claros para nosotros que, bueno, que el árbitro no alcanzó a ver, y en ese momento no había VAR, sino por ahí hubiera sido otra la historia. Difícil, eso pasa, suele pasar con Colo Colo mucho eso. Oye, y bueno, después salieron campeones de Copa Chile. ¿Cómo viviste ese título? Bueno, la verdad que lo disfrutamos muchísimo. La verdad que a mí me encantaba concentrar, la verdad que era un grupo muy unido, muy divertido. Había diferencia de edad en muchos casos y la pasamos muy bien. Había referentes que son grandes personas, te puedo nombrar a Mauricio Aro, al Feña Solí, a Ricky Vivero, Fede Allen, eh, a Juan Pablo Toro. Y bueno, y después había chicos jóvenes también. Yo en ese momento era joven. Estaba Y la Osvaldo piscina, González igual, ¿o no? Osvaldo, claro, Osvaldo. Eh, y Gabriel Vargas, bueno, La Oh. Fatigue. El Paraguas Jiménez también estaba. No, la verdad que éramos un equipo de muy buenos jugadores, y bueno, y creo que te repito, la pasamos muy bien en la concentración, era muy unido el grupo, y conseguimos un título muy importante para el club y para la ciudad también. ¿Cuál fue el partido más difícil de esa Copa Chile que tú recuerdas? Y la final fue dura, la final fue muy dura porque era Ovalle
y venía de eliminar a todos los equipos de primera. Los llevaba a los penales y los ganaba en los penales. Sí, Así po. eliminó a Colo-Colo. Claro, sí, Eh, eliminado Colo-Colo en penales ese año. eliminó a Colo-Colo en cuarto de final. Pues ellos jugaron después de nosotros, jugamos en Coquimbo, había doble fecha. Nosotros jugamos antes con Cobreloa y ganamos. Creo que ganamos 3-0, si no recuerdo Sí. mal. Y ellos vienen atrás nuestro con Colo-Colo y le ganan a los penales. Y después eliminan a Huachipato en semifinales. También nosotros eliminamos a Unión Española y ellos juegan el turno siguiente y eliminan a Huachipato. Y bueno, nos costó mucho la final, empezamos perdiendo encima de arranque. Y bueno, después el equipo lo pudo dar vuelta, se sobrepuso y salimos campeón en Coquimbo. Buena. Oye, y ya pasando, bueno, después de la U de Conce, fuiste a la U, po. Sí. ¿Cómo llegaste a la U? ¿Quién te lleva? ¿Quién te habla? ¿Cómo se gestiona eso? Bueno, yo en la U de Conce, bueno, yo ya las primeras charlas con la U son 6 meses antes, Ah, harto antes. que yo estaba prácticamente listo, pero bueno, en ese momento llega Jorge Sampaoli y bueno, él tenía otros candidatos en esa posición y bueno, finalmente no llegó en ese momento, no llegó a Ah, iba a principio de llegar año, antes. claro, no llegó a principio de año y bueno, después pasan 6 meses y ahí es cuando llego, habla a mi representante, habla con Sabino Aguad, que estaba todavía el interés y bueno, se dio la oportunidad y obviamente que no lo dudé porque ya hacía 4 años y medio que estaba en la U de Conce, tenía la necesidad de dar un salto y bueno, así que cuando vino la U obviamente que me puse muy feliz y tomé la decisión de ir. Oye, ¿vino la U nomás? ¿No vino Colo-Colo ni Católica? ¿No preguntaron por ti? No, no, Católica sí, pero fue anterior lo de Católica, fue bueno, fue cuando yo, antes de firmar con la UD, cuando termina el préstamo con Coquimbo y firmo con UD Conce en ese momento. Pero bueno, yo en ese momento pertenecía a Rosario Central, Ah, estaba a ya. préstamo, y Católica quería un préstamo. Eh, perdón, esto fue después de la final que perdemos con Colo-Colo, en 2007. Y Católica quiere un préstamo y la UD Conce me compraba. Entonces yo opté, creí que era lo mejor en ese momento. eh, ya terminar el vínculo con Central y ya instalarme en Chile y hacer mi carrera ahí. Así que bueno, decidí ir a la U de Conce en ese momento. Y decidiste bien porque todo lo demás es historia, ¿no? Sí, sí, porque aparte habíamos hecho una muy buena campaña y confiaba en que podíamos repetir algo parecido. Y había un muy buen grupo y la gente me quería, entonces creo que elegí bien, elegí también con el corazón. A veces las decisiones se tienen que tomar un poquito con la cabeza, pero mucho con el corazón. Oye, y bueno, hablaste de Jorge Sampaoli. ¿Cómo era en el día a día? Era muy estricto, ¿no? En los entrenamientos. Sí, sí, lógico, lógico. Un tipo obsesivo del trabajo, buscaba siempre la perfección. No eran entrenamientos muy largos, pero sí muy exigentes en lo que duraba. Y obviamente que un técnico que está en todos los detalles, bueno, él y su cuerpo técnico. Y creo que al estar en todos los detalles, al ser perfeccionista, fue también lo que nos llevó a tener la máxima exigencia y lograr lo que ese equipo logró. Oye, ¿y tenía alguna anécdota con Sampaoli? ¿No? Matías, te entrevistaba a Matías Rodríguez y nos contaba que era acuático, como que te llegaba y te sacaba del equipo titular el día antes. Sí, no, bueno, yo tengo esa que la conté alguna vez y él fuimos a jugar a Uruguay contra Peñarol Copa Libertadores 2012 y almorzamos, después del almuerzo da la charla técnica donde da el equipo, Ujú. jugamos como a las 7 de la tarde, 7:30 de la tarde, y o sea que a las 2 de la tarde da el equipo, nos vamos a la habitación, se larga a llover en Montevideo, se larga a llover y estábamos en la siesta, eran las 4 de la tarde, estamos durmiendo, suena el teléfono de la habitación. Atiende Mati y me dice, Tomás, Jorge, quiero hablar con vos. Ya cuando pasaba algo así era porque se venía algo raro, ¿viste? Y agarra y me dice, Gustavo, me dice, está lloviendo, va a haber barro, así que te voy a meter en el segundo tiempo, me dice. Así que esa fue. Y bueno, después sí, cumplió, después me metió en el entretiempo, no jugué de arranque y
Me Me metieron imagino cómo estáis de enojado, ¿no? No, pero pues es que no te da ni ganas de enojarte, porque sabía que era así, podía esperarte cualquier cosa de él, entonces como que ya lo conocíamos y sabíamos de su locura. Y cuando uno también va ganando, Claro, todo es va más fácil, pues. generando, claro, va generando un vínculo con el entrenador, va creyendo en las decisiones que toma, y uno a veces se puede enojar o no, pero termina entendiendo las decisiones. Oye, y ese equipo ganó absolutamente todo. ¿Qué era lo que tenía de especial ese grupo, aparte de buenos jugadores? No, bueno, creo que para lograr esas cosas tiene que haber mancomunión de todos, ¿no? Tiene que haber un grupo unido, dejar los egos de lado, eso para mí es fundamental, tirar todos para el mismo lado y mucha hambre de gloria, de querer conseguir cosas importantes. Creo que ese grupo reunía todo eso y a eso, sumado el trabajo que imponía Jorge, bueno, conseguimos algo tan importante. ¿Quién era tu mejor amigo ahí en la U? ¿Con quién concentrabais? Y yo en ese momento concentraba con Mati Rodríguez o con el Gabo Vargas, Ya, con Gaby Vargas también. lo Y conocéis bueno, de y a antes, veces, pues. claro, claro. Y bueno, a veces también con Guille Marino. Eh, Depende, eran los tres con los que concentrábamos, pero si no concentrábamos juntos, estábamos todo el día, íbamos cada una a la habitación del compañero. Oye, y bueno, y esa Copa Libertadores, o sea, perdón, Sudamericana que fue tan histórica para la U, ¿en qué momento pensaste que podían campeonar o teníais la convicción de antes que podían, que les podía ir bien en esa copa? No, creo que fuimos ganando confianza con el correr de la Copa. Yo sí creo que, no sé si campeonar, pero cuando eliminamos a Nacional en Uruguay, de la manera que lo eliminamos, porque fue un primer tiempo, creo que brillante del equipo, después se corta por el piedrazo al árbitro, que no se juega prácticamente nada el Sí. segundo tiempo, pero el primer tiempo lo pasamos por arriba, hicimos 2 goles, podrían haber sido más, y creo que ahí fue cuando, por lo menos yo, por dentro pensé, pucha, vinimos a Uruguay, vinimos a la cancha de Fuerte. Nacional, con lo que representa Nacional en Sudamérica, a estadio lleno, un clima bastante hostil, y el equipo se impuso condiciones, jugó, jugó muy bien, dije, bueno, estamos para pelear la Copa en serio, y sabíamos que venía Flamengo de Ronaldinho Sí, adelante. po. Pero bueno, yo creo que ahí el equipo se sintió que estaba para cosas importantes. Oye, igual el mejor partido que tú crees que jugaste en esa copa. Sí. El mejor partido, y sí, Flamengo. Yo creo que ese fue mi mejor partido en la Copa Flamengo en Brasil. Eh, Hicimos un Baile. partido, sí, sí, hicimos un gran partido. Hicimos un gran partido. Y bueno, y lo pude coronar con, con un gol, que eso también es importante a la hora de analizar el juego. Pero creo que si bien en Montevideo también esos 45 minutos me sentí muy bien, en una posición que era la primera vez que jugaba, que era de falso 9. En Brasil repetí en esa posición y la verdad que me sentí muy cómodo. Oye, ¿y el partido más difícil de esa copa para ti cuál fue? El partido más, y creo que a mí no me tocó entrar en la final en Ecuador con Liga, que el equipo gana 1-0, pero por ser una final me imagino que ese pudo haber sido, y de visitante, el partido más duro, pero yo del que jugué, el de Arsenal en Sarandí. Sí. Vasco igual La, fue difícil, ¿o no? Vasco, claro, bueno, sí es verdad, mira, me estoy olvidando Vasco, sí, Vasco fue durísimo allá, Vasco fue durísimo, durísimo, y la sacamos barata, por ahí conseguimos un empate que no sé si merecíamos en ese momento, pero bueno, lo importante de eso, ¿no? Cuando el equipo por ahí no estaba bien, no perdía. El Oye, equipo no perdía, le hacían pocos goles, y sí, sí, Vasco fue por ahí. También tal vez fue el único rival que por momento nos dominó dentro de la Copa. oye, gol de Osvaldo de cabeza. Ahí Sí, Matías sí, nos contaba que San Pauli estaba al otro lado de la cancha y no lo escuchaban. claro, porque los bancos suplentes de Vasco quedan al costado del arco, no están en el costado de la cancha, quedan Dijo, al lado del arco. primer partido que jugó tranquilo, estaba diciendo. Sí, claro, que no se escuchaba nada, de verdad eso. Oye, y después, bueno, esa final, cuando convierte el gol, ¿qué es lo primero que se viene a la mente? Fua, la verdad que se viene la familia,
Eh, son segundos de mucha emoción, pero se viene la familia, la gente que estuvo siempre en el camino hasta llegar ahí. Creo que eso fue lo primero que se me vino. La verdad que uno en ese momento por ahí no cae lo que está consiguiendo. Claro. Y creo que con el tiempo, ahora que uno se retiró y va viendo, se va dando cuenta lo que consiguió, lo difícil que es conseguir algo así y de la forma que se consiguió. Pero generalmente uno siempre se acuerda lo primero de la gente que estuvo al lado tuyo en todo el camino hasta llegar ahí. Oye, y bueno, aparte de ganar Copa Sudamericana, tuviste en todas las goleadas de los clásicos, ¿no? Claro, bueno, el del 5-0 sí, el del 4-0 no porque, bueno, ese estaba lesionado en ese Ah, momento. perfecto. El del 4-0 me lesiono en el partido de ida con Boca en la Bombonera y no puedo jugar ni ese partido con Colo-Colo, ni los dos partidos con Colo-Colo, ni en el Monumental, ni la revancha lo pude jugar y tampoco pude jugar la revancha con Boca en el Nacional. Esos tres partidos me perdí. Oye, y para ti, ¿qué es más importante? ¿Ganar la Colo-Colo a Católica o es igual? No, creo que Colo-Colo. Colo-Colo. Creo que Colo-Colo, creo que por lo menos lo que yo sentía de la gente, creo que em, es más importante Colo-Colo para ellos. Oye, ¿y cuál es tu opinión? ¿Por qué en el Monumental no se daba? O sea, porque después pasaban por encima 5-4-0 y en el Monumental empataban Sí, o no se podía. sí, sí, la verdad que no hay una explicación, la Lógica. verdad no tengo una explicación lógica para por qué el equipo bajaba tanto el rendimiento en la cancha de Colo-Colo. Sí hubo partidos que creo que algunos fallos nos perjudicaron en momentos claves, sobre todo en el equipo del 2011-2012. Siempre teníamos un expulsado, dos expulsados en cancha de Colo-Colo. Eh, entonces era difícil. Creo que teníamos tantas ganas de ganar que nos pasábamos, como decimos acá en Argentina, nos pasábamos de rosca, ¿viste? Entramos acelerados y la ansiedad nos jugaba en contra. Después otras veces sí nos superaron, en muchos clásicos nos han superado ellos, pero no encuentro una explicación lógica para decir por qué el equipo no pudo durante tantos años ganar ahí. Oye, ¿quién era el jugador más pesado de Colo-Colo? ¿Tenía alguien como que, que te pegaba harto, que hablaba mucho? No, creo que, a ver, bueno, Calule y Sambuesa, por ahí ese dúo, pero tampoco yo los enfrenté mucho Claro. estando en la U. Eh, lo enfrenté más estando en la U de Conce a ellos, en Colo-Colo. Pero no, la verdad que no, así como decirte pesado, pesado, no, ninguno. El Calulo era difícil con el Calulo, ¿no? Adentro de la cancha se transforma, después uno lo conoce afuera y es lo más simpático que hay. Claro. Pero ahí tenéis que Sí, bueno, andar saltándolo. Bueno, a sí, Montillo le tocó en un tiempo un clásico no, que le porque pegó todo el partido. aparte es muy mañoso, él sabe en qué momento, sabe cuando no lo miran los árbitros, usa mucho los brazos, eh, es un jugador muy inteligente, es un jugador muy inteligente. ¿No? Y por eso llegó a la selección, tuvo cuántos años en Sí, Colo-Colo claro. en primer nivel. Oye, y también en la U viviste, bueno, la eliminación de Copa Libertadores. ¿Sentís que ese equipo del 2011 quedó al debe en la Copa, no? Bueno, el 2012 después la jugaron, pues. Sí, no sé si al debe, porque a ver, llegar a una Claro, semifinal es, es difícil y está claro porque después la U no ha podido volver a instalarse en esa fase. Pero sí creo que nos faltó un plus por ahí. Era muy difícil también retener a los jugadores que vinieron con ofertas desde Europa, como Edu ujú, o Gustavo desde China, donde lo económico también era importante en ese momento. Se nos va Marco a Flamengo. Era difícil sostener esos jugadores. Los que llegaron creo que lo hicieron bien, cumplieron. Eh, por ahí nos faltó tener un poquito un plantel más amplio, porque yo sostengo que ese equipo llegó muy desgastado a jugar en la Copa Libertadores, porque también seguíamos compitiendo en el torneo local, porque había que ir claro. por el tricampeonato. Entonces, no es que descuidamos el torneo local para apostar a la Copa, jugamos las dos. Y bueno, llegamos con muchas bajas. Bueno, yo me lesioné, Charle andaba también no sé si era Charle o quién, si, Osvaldo González con las infiltraciones. Claro. Llegamos todos tocados, ninguno al 100% y por ahí eso nos pasó la cuenta en el momento
de definición. No, y llegaron con Boca de Román, venían súper Sí, bien. sí, sí, que era Boca y todos sabemos lo que significa Boca en Copa Libertadores, la jerarquía de Riquelme, eh, el ir a jugar a la Bombonera, el arbitraje también, vos sabés que Pesado, sí. era acondicionado a ese estadio y bueno, se nos puso muy cuesta arriba porque después dar vuelta un 2-0 en una semifinal de Libertadores es muy difícil. Tuvimos nuestras chances a la Fueron un vuelta. palo después, ¿no? De Marcelo Sí, Díaz. tuvimos, ellos también tuvieron, pero fue un partido que no lo pudimos destrabar nunca y nos queda ese sabor amargo porque creo que teníamos equipo para un poquito más, ¿no? Oye, y ya en la época final de la U, ¿te hubiese gustado haberte retirado en la U, no? Sí, sí, lógicamente. O por lo menos me hubiera gustado despedirme jugando en la U. A mí el último tiempo cuando estaba Kudelka no me tocó jugar. Tuve, creo que fueron 8 o 9 partidos en la banca sin entrar. Eh, Me hubiera gustado. A mí me quedó un año más de contrato, pero bueno, salió lo de Nacional en ese momento y tampoco lo dudé porque me sentía que ya no estaba aportando. Si bien te dicen, no, pero quédate porque en el camarín, porque el jugador a veces también necesita Claro. sentirse importante dentro de la cancha, no solamente en el camarín. Y bueno, así que junto con el club tomamos la decisión de salir, ellos me permitieron salir y bueno, creo que se dio así, pero como sí, claro que me hubiera gustado despedirme en algún partido con la gente. Fue muy difícil destrabar esa situación, ¿o no? O sea, recibir el No, año de contrato fue todo súper no, rápido. no, la verdad que los dirigentes de la U en ese momento estaba Sabino y Carlos Heller, se portaron 10 puntos conmigo, no me pusieron ninguna traba. Creo que a los dos, creo que al club también le servía dejarme ir porque podían traer a algún otro jugador en mi posición y, y si bien el técnico decía que quería que siga, no me ponía, entonces, claro, es medio raro todo eso. Entonces, bueno, hablé directamente con los dirigentes y una vez que estaba todo listo ya se lo comuniqué al entrenador que me iba. Oye, y bueno, después fuiste a Nacional, te llamó otro equipo chileno a la vuelta, ¿no? O cuando estaba allá. Eh, no, 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 cuando estaba en Nacional, bueno, yo fui un año, firmé por un año en Nacional y después a la vuelta, la verdad que mi intención, yo tenía alguna posibilidad de Chipre, Malta en ese momento y que la verdad que a mí me interesaba porque no era, desde lo económico no era algo muy bueno, pero sí era jugar en Europa, que era algo que Juega, no. juega Championship igual, por ahora. Tiene como, se mete Sí, de a poco. tiene un par de equipos, tiene un par de equipos ahí en el Apoel, bueno, pero no era el Apoel en Ah, ese ya. momento, ahora no recuerdo porque son un nombre medio raro Sí. y, y mi memoria no es la mejor, pero eh, estaba en la posibilidad, bueno, al final no se dio y cuando ya no se dio todo eso que yo estuve esperando, ya se me complicaba en Chile porque ya los equipos habían prácticamente cerrado el libro de pase, quedaban algunos equipos. Y bueno, se enteró Jaime Vera, el Pillo Vera se enteró que todavía no había firmado en ningún lado y bueno, me llamó, yo lo conocía de la U de Conce y nada, sabía que Iquique estaba complicado con el tema del descenso por la acumulada en ese momento, pero bueno, vi el plantel que tenía y me gustó la propuesta. Era una ciudad que conocía de haber ido y que me parecía atractiva también para vivir en familia. Así que tomé la decisión de irme para allá. Bueno. Oye, ya para cerrar, vamos a hacer la última sección que se la hacemos a todos. Preguntas rápidas. Yo te digo una pregunta y tú tienes que responderme lo primero que se te viene a la mente. Dale. Tu gol más gritado. La final, El mejor estadio donde jugaste. el gigante Rollito, El DT que marcó tu carrera. San Paoli, Ser campeón o hacer descender a Colo Colo. ser campeón. El jugador con el. Perdón, el jugador más habilidoso con el que jugaste. Uf, eh, Vitamina Sánchez, El rival más pesado con el que te enfrentaste. Calule, El jugador que más te pegó. Villaseca,
Defínete como jugador con una palabra. Eh, Jugador de equipo. Mago. Yo pensé que iba a No, decir mago. no, mago no, no, estoy lejos de eso. Universidad de Chile para ti es. Eh, no quiero vender humo. Eh, pero en una palabra tiene que ser. No, no, ahí te puedes playar. Ah, ok. No, es el lugar donde fui muy feliz. Donde tal vez jugando al fútbol fui el lugar donde fui más feliz. Ya, con esto nos despedimos. Gracias, Gustavo. Gracias por tu tiempo y éxito en todo, en tu nueva faceta como retirado. Así que te dejo el micrófono abierto para que le dé un mensaje a la gente de la U y podamos terminar el capítulo. Dale, bueno, te agradezco por la nota y bueno, el mensaje a la gente de la U que siempre les digo que los extraño, los quiero mucho. Viví mis mejores momentos ahí en el club eh, y fui muy feliz y espero haberle dado alguna alegría. Ya, Gustavo, muchas gracias. Que estés bien. Chao, chao. Chao, hasta luego.